Gracias, Elena. Primero de todos, recordar que esto va a ser grabado, lo vamos a usar para nuestro canal de YouTube, así que si queréis compartir vuestra cámara, bienvenidos, si no, pues también. Pero si la compartís, que sepáis que puede ser que aparezcáis por ahí en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Cristian, trabajo para Coduras desde hace ya 3 años y medio. Bueno, en octubre era 4 años, ¿cómo pasa el tiempo? Soy software craftsperson y trabajo junto a Elena y a Miquel en el delivery de diferentes iniciativas. Y hoy estamos aquí porque Miquel, que es uno de nuestros product managers, va a estar dándonos una masterclass en cómo él ve y cómo vamos a discutir todos cómo él ve la creación de un producto. Y nada, simplemente recordar que si queréis ver otros de nuestros vídeos o si queréis consultar alguna de nuestras otras charlas, las podéis ver en YouTube, en nuestra página web, en Twitter y en otras redes sociales. Elena va a ir compartiendo por aquí los links. Y sin más, no me voy a enrollar porque aquí el protagonista es Miquel, así que cuando quieras, el escenario es tuyo. Hola, buenas. Genial, muchas gracias, Cristian, Elena. Bueno, bienvenidos. Antes de empezar, si os parece bien, os paso por el chat un link de una encuesta, básicamente, para no hacerlo así como hablar un poco de conocernos. Es una encuesta básicamente donde me gustaría saber un poco qué perfil tenéis, de qué sector venís, un poco para adaptar un poco este meetup y preparar el próximo, porque esto es una serie de 2 meetups que comentaremos ahora adelante. Déjame compartir pantalla un segundo y a ver. Vale. Os pediría que hagáis una señal para ver qué demás, pero es que no os veo. Entonces, mejor si alguien me abre el micro. Se ve Genial, gracias. perfectamente. Se ve Gracias. perfectamente. Justo ahora que empiezas, si alguien tiene cualquier pregunta, cualquier cosa, podemos hacerlo de dos formas. O levantáis la mano, que tendréis ahí un botoncito, o escribís por el chat y yo lo tendré en cuenta para lanzárselo a Miquel. Esperamos que sea interactivo, así que tal como él ha compartido el form, darle a responder y cualquier cosa, para eso estamos. Son Genial. solo 4 preguntitas, ¿no, Miquel? Si no me equivoco. Sí, que nada, 4 preguntillas. ¿De qué sector? Si habéis lanzado algún producto, un poco para entender eso, más que nada de qué rol, de qué perfil venís. Ya está, un poco para conocernos un poco más. Eh, entonces, bueno, bienvenidos a este meetup, el arte de comprender, creando productos que tienen necesidades reales. Bueno, esto es un link de Google Forms. Sobre mí un poco. Como bien ha comentado Cristian y Elena, me llamo Miquel Orozco, soy Product Manager en Codurance, con experiencia en lanzamiento de creación de productos digitales. He trabajado, bueno, un poco para explicar un poco más de mí, he trabajado en industrias muy distintas, desde industrias más de computación, cloud computing, estoy pasando por industria musical, industrias legales, ¿no? Y he aterrado este año, he aterrizado este año en Codurance. Nada, tenéis mi LinkedIn aquí, perdonad, estas horas de la tarde ya mezclas idiomas. Tenéis mi LinkedIn aquí para si queréis conocer más o añadirme o cualquier cosa. Sí, también cualquier pregunta que tengáis sobre esto, sobre este meetup después, sed libres de enviarme un mensaje en LinkedIn y hablamos. Así que, como hemos comentado, esta es la parte 1 de una serie de meetups que serían 2. Esta es la parte donde hablamos de comprender al usuario, cómo trabajar con usuarios y crear productos alrededor de sus usuarios, que entendamos sus necesidades reales. Y la segunda parte sería, una vez hemos conocido estas necesidades en este meetup, cómo traducirlo a lo que se llama features de producto, cómo traducirlo en un roadmap, en un plan que pueda ser después ejecutado junto a compañeros de más equipo de desarrollo o equipo de ingeniería. La parte 2, solamente para recordar, semana que viene, mismo día, jueves a la misma hora, pero la semana que viene. Entonces, vale, esta sería un poco la guía de el orden del día de este meetup. Empezaremos hablando de la empatía del desarrollo del producto, la importancia de tener empatía con los usuarios. Hablaremos también de técnicas, de cómo trabajar con usuarios, teniéndose en el centro,
caso de user personas, hablemos de Customer Journeys, la importancia también de cómo mapear todo esto, todo este conocimiento que cogeremos de los usuarios y que nos ayude a crear una conversación con la empresa, con otras personas al final, pues podemos ser personas de producto, personas de desarrollo, pero en una empresa tenemos muchos departamentos, finanzas, marketing, así que es importante que nuestro conocimiento sobre los usuarios se pueda transmitir fácilmente. Y finalmente acabaremos con feedback iterativo, porque todo esto al final no deja de ser algo que tenemos que ir mejorando, ir incrementando, iterando. No nos quedaremos con este conocimiento porque estamos en un mundo cambiante. Así que es importante que todo esto vaya cambiando. Esos serían los puntos. Si os parece bien, para no solaparnos y irnos cortando, si queréis, sed libres de usar el chat para preguntas. Estos son, comentamos unas técnicas, ¿no? que basado un poco en la experiencia en mi experiencia, pues que funcionan en la mayoría de industrias, pero seguro que tenéis o habéis usado otras técnicas, otras metodologías. Sed libres de comentarlo en el chat. Y si queréis, después de cada una de estas secciones, pues miramos qué habéis comentado en el chat y creamos un poco una discusión o vemos un poco y lo hablamos. Porque al final no deja de ser que aprendamos todos un poco conjuntamente aquí, ¿no? Y no solamente yo lanzando unas técnicas, porque al final es esto. Existen desde industrias automovilísticas, aeroespaciales o desarrollo de software para panaderías. Hay un montón de industrias, muchos casos de uso donde se aplicarán diferentes técnicas. Estas son, los que os comento, las más maleables, que acostumbran funcionar en la mayoría de industrias, pero es interesante también conocer vuestro punto de vista. Así que sed libres de pasar vuestro feedback y vuestras ideas. Y nada, lo comentamos después de cada sección. Esto, a ver, antes de empezar, vamos a hablar un poco del por qué es importante entender al producto y al usuario y tenerlo siempre en el centro, ¿no? Vamos a hacer una analogía que sería, pues, imaginamos que somos un chef muy bueno, muy reputado, ¿no? Y sabemos trabajar muy bien con los ingredientes, pero pero después lanzamos unos platos que son buenísimos, pero no son los que les interesa a los usuarios, ¿no? Digamos que, yo que sé, sabemos trabajar con un producto, una fruta del Himalaya súper rara, ¿no? Y la sabemos tratar para sacar exactamente este sabor. Pero este sabor no interesa a los usuarios, a los clientes. Entonces, nos sirve mucho que seamos muy buenos chefs. Lo mismo un poco con un equipo de desarrollo. Podemos ser desarrolladores buenísimos, tener diseñadores buenísimos, con un código, una calidad buenísima, una interficie buenísima, pero que al final las capacidades, las capabilities que tenga este producto no atiendan a las necesidades de lo que el usuario realmente necesita. Y esto puede pasar y pasa un montón en un montón de productos y un montón de empresas. Así que es importante trabajar y tener siempre este usuario un poco en el centro al final. Entonces, nos basamos, para situarnos un poco en un ciclo de desarrollo de producto muy simplificado, súper simplificado, tenemos como tres fases principales, ¿no? Un descubrimiento, un diseño y planificación, un roadmap, ¿no? De a partir de este descubrimiento meterlo en un plan y construir y evolucionar el producto, ¿no? En esta parte nos centramos en este meetup, nos centramos en la parte de descubrimiento, en esta primera parte. El meetup de la semana que viene nos centraremos en la parte de diseñar y planificar, lo que sería la parte 2. Y después construir, evolucionar, ya es un trabajazo enorme que hacen nuestros equipos de desarrollo, que es otro out of scope en este caso. Así que para trabajar con este meetup haremos trabajaremos con este eje vertebrador, ¿vale? La aplicación se llama, vamos a centrarnos, imaginamos que somos una consultora o un equipo de producto y se nos ha pedido desde dirección que hagamos esta aplicación, desarrollemos esta aplicación llamada Feed Me Up, que sea una aplicación de ejercicio y bienestar personalizado, ¿no? Nos dicen que tenemos que hacer una aplicación móvil diseñada para ofrecer rutinas de ejercicio basadas en metas individuales de los usuarios, historial de salud, su disponibilidad, que la aplicación tiene que incluir consejos de bienestar, nutrición. Bueno, todo esto se nos ha pedido que hagamos esto, ¿no? Muy bien, estos son como hipótesis, ¿no? Es una necesidad que nos viene de arriba. Ahora tenemos que diseñar esta aplicación, o diseñar esta aplicación para que sea un éxito. Y es aquí donde, bueno, usaremos este caso de ejemplo durante todo este meetup para usar y aplicar estas técnicas y ver cómo esto aplicaría en este caso de uso en concreto. Entonces,
Antes de empezar, no sé si hay alguna pregunta, alguna cosa que haya salido por el chat, Cristian, que nos puedas... ¿No? De momento no. Vale, Ha habido alguna pregunta, pero no era relacionada con vale. el... Genial, nada, sin problema, perfecto. Pues nada, empezamos. Empezamos hablando de la empatía al desarrollo del producto, ¿no? Cómo conectar con estas necesidades, deseos de nuestros usuarios. Vamos a simplificarlo usando unos casos de uso, ¿no? Muchos de vosotros conoceréis las gafas Google Glass. Eran unas gafas que salieron alrededor del 2013, ya hace 10 años. Unas gafas que te ponías, bueno, digamos gafas, ¿no? Al final era con una pequeña pantallita que tenías delante del ojo, con una estructura de gafas. Y a través de esta pantallita veías, pues, puedes ir por la calle y ver Google Maps, te decía, mira, gira a la derecha por esta calle de aquí, ¿no? Y tú lo veías, ¿no? En realidad aumentada. Lo mismo, por ejemplo, recibías notificaciones y lo veías aquí, ¿no? Era muy fácil de usar, muy interesante, ¿no? Pues se podía usar con una interfaz de voz que aplicaba ya aplicaciones específicas desde el día cero y habría todo un posible mundo, ecosistema, ¿no? De nuevas utilidades y modos de usar y de interactuar con la tecnología. Esto era súper interesante, pero ¿qué les pasó? Algunos de los puntos negativos que pasaron aquí fueron que había muchas preocupaciones sobre la privacidad. Vamos al 2013, los asistentes de voz estaban aún arrancando. Esto implica que había muchas preocupaciones sobre la privacidad. Eran unas gafas que ibas por la calle y oían todo, ¿no? Al final lo enviaban al asistente de Google, podían a lo mejor grabar, tenían bueno, había unas preocupaciones sobre este tema, estigma social, eran unas gafas que, bueno, ibas por la calle y la gente te miraba. Yo tuve la suerte de poderlas probar alguna vez y sí, la gente te miraba un poco como si fueras un extraterrestre, ¿no? Y es interesante, pero al final, bueno, eh, se tenía que tener en cuenta esto, ¿no? Lo mismo expectativas de mercado. Eran unas gafas que, bueno, muy bien que se pueda interactuar con ellas para Google Maps, notificaciones, ¿no? Pero claro, valían unos 1.500 euros, 2.000. No parece mucho ahora porque ya es lo que valen los móviles en 2023, pero en 2013 los móviles no eran tan caros, ¿no? Y esto no dejaba de ser un complemento que se conectaba al móvil. Así que el precio era elevado para un público de consumo. En sectores como sector médico, sector de construcción, esto podría ser súper útil. Pero claro, había como estas dudas un poco de muchas expectativas, ¿no? De que sería usado para el público general y entonces el precio no aplicaba y no coincidía muy bien. Había cosas que no se habían tenido muy bien en cuenta, pero también por la época en que estábamos en 2013. Así que este proyecto fue cancelado al final y bueno, como curiosidad, parece que hay rumores de que lo volverán a arrancar ahora este año y a lo mejor lanzarlo, pero ahora es distinto, ¿no? Ahora estamos en el precio no sería tan alto, seguramente lo harían un poco más amigable, que parecen unas gafas normales. Entonces, bueno, se adaptarían mejor a los usuarios tal y como están ahora mismo y en el 2023. Otro caso muy interesante, Slack. La mayoría de vosotros lo usáis, seguramente. Se usa esta aplicación de mensajería corporativa dentro de la empresa. Ellos tienen un reto muy importante que era que se pueda usar para cualquier persona. Slack se puede usar en una panadería, se puede usar en la NASA. Hay un montón de casuísticas de usuarios distintos que usan esta aplicación. Algunos no están muy educados a nivel digital, así que no saben usar muy bien las nuevas tecnologías. Y esta aplicación tiene que poder ser usada por este público también. Así que era súper importante que la comunicación sea simplificada, tenga buenas integraciones para eficientar procesos de empresa, la interfaz sea muy amigable, tenga canales para poder comunicar fácilmente, masivamente a un grupo en concreto de personas, la búsqueda sea potente. No todo es perfecto, ¿no? También hay cosas como la gestión de información y notificaciones, aún es mejorable, aunque hayan lanzado una actualización estas últimas semanas, aún les falta un poco, ¿no? Ellos lo saben y están trabajando en ello. Y bueno, el rendimiento y uso de recursos, los que hayáis usado Slack sabéis que es un poco pesado. Pero lo saben, están trabajando en ello para mejorarlo. Slack es un caso donde se han centrado mucho en el usuario, lo han puesto en el centro y cogen mucho feedback del usuario para ir mejorando. También se tiene que decir que ellos lo tienen completamente monitoreado, con analíticas en todos lados, anónimas, pero saben trabajar con esto y entender el usuario a través más de las analíticas que cogen.
Y el último caso que os comento, Arc Browser, no sé si lo conocéis, es un navegador web que nació con la intención de ser un sistema operativo de Internet. Al final, últimamente ya no sé si bueno, supongo que gran parte de vosotros a lo mejor lo usáis, es al final usáis Microsoft 360 o Google Drive, son herramientas que cada vez de ofimática que ya se usan con el navegador. Al final cada vez instalamos menos aplicaciones de escritorio, sino que usamos el navegador para trabajar, ¿no? Al final podemos usar Slack Web, podemos usar Spotify Web, podemos usar Google Drive para documentos, para compartirlos. Al final el navegador pasa a ser como el centro de nuestro día a día. Así que ellos encontraron esta necesidad y crearon un navegador que está centrado en facilitarnos la vida y ser este sistema operativo que nos abre la puerta a Internet. ¿Cómo lo hicieron? Pues rediseñando las pestañas, ¿no? Ya son más aplicaciones, más que pestañas, ¿no? Ya abres, en vez de la web de Spotify, es casi como abrir una aplicación de Spotify. Boosts mejoran un poco el tema de eficientar, minimizar distracciones en páginas web, de puedas editarlas, multipáginas, ¿no? Igual que puedes en un navegador web tener, en un escritorio, perdona, tener diferentes ventanas, igual en navegador web, poderlo tener pues uno al lado de otro, de webs, ¿no? Y poder tener una web aquí, una web aquí, una web arriba, ¿no? Y así pues lo tienes más multitasking en webs, se puede arrastrar cosas entre webs, se puede personalizar fácilmente, han integrado ya inteligencia artificial, por ejemplo, en las búsquedas, ¿no? Un control F, una búsqueda dentro de una página, en vez de solamente buscar las palabras, usa inteligencia artificial, por ejemplo, le puedes pedir un resumen de una página web que estás visitando, ¿no? Estas cosas están centradas sobre todo en el usuario. Hay cosas negativas, ¿no? Solo disponible en Apple, aplicación móvil es muy básica. Pero lo interesante, a palabras del CTO hace unas semanas, ellos hacen el 80% de su tiempo, lo usan desarrollando y probando prototipos, hacen muchas pruebas, generan prototipos y los prueban internamente o con usuarios en beta, o sea, tipo beta testers, y solo el 20% de estas funcionalidades pasan a producción, o sea, del tiempo, perdona, usan el 20% del tiempo para lanzar cosas a producción y el 80% para probar cosas, ¿no? Es una aplicación que casi todo lo que lanzan ya han identificado que el público es interesante y han visto que hay interés y que funciona la funcionalidad. Entonces lo lanzan a producción y casi se aseguran el éxito de algún modo, ¿no? Cada caso es distinto, ¿no? Y también depende del dinero que tengas. Puedes hacerlo sí o no, ¿no? Pero son casos más extremos o menos donde se centran en el usuario. Como técnicas de entender al usuario. Esto puede ser muy, muy distinto. Por producto, los más comunes sería hacer encuestas. Si ya tenéis una aplicación lanzada, pues hacer una encuesta dentro de la aplicación o lanzar un mailing a un público en concreto de vuestros usuarios, hacer entrevistas, pues te sientas con uno de los usuarios de la aplicación, puedes usar el equipo de marketing para lanzar en el newsletter, por ejemplo, y captar el interés de usuarios que estén dispuestos a dar su opinión sobre el producto en un meeting, o estudios observacionales. Te sientas con el cliente, con el usuario y ves un poco cómo usa una aplicación y entonces encuentras un poco los pain points, encuentras los problemas y cómo esta persona trabaja con una aplicación. A lo mejor puedes hacerlo con la competencia. En este caso es relativamente fácil. Usándolo por nuestro caso de uso de FeedMeUp, digamos que por esta aplicación vamos a hacer entrevistas. Nuestro público objetivo, pues seteamos un público objetivo, ¿no? Es una aplicación para mejorar salud, hacer deporte, pues identificamos tres nichos, ¿no? Tres sectores. Uno sería la pérdida de peso, gente que quiere perder peso, gente que quiere ganar músculo y gente que quiere mantenerse activo. Podríamos definir estos tres tipos de usuario. Y hacemos entrevistas con cada uno de estos, ¿no? Agrupamos personas que podamos encontrar, ya sea lanzando mailings o hay empresas hasta que te encuentran usuarios y son más de estudios de este estilo, o lo usas con la familia. Esto también a veces es muy útil, muy útil. Seguro que en este caso, en concreto, sabéis gente que quiere perder peso, gente que quiere ganar músculo y gente que quiere mantenerse activo. Para hacer alguna pequeña prueba inicial, ya os sirve. Y diseñas una entrevista. En este caso puede ser, pues, por qué quieres hacer ejercicio, qué te motiva, qué te gusta de aplicaciones que usas, qué no te gusta, cómo te motivas, ¿no? Son cosas que preguntas interesantes que podríamos usar para coger este feedback de los usuarios. Y
Y nada, y con esto ya cogeríamos un feedback muy interesante de nuestros usuarios. Normalmente no se usa solamente entrevistas o encuestas, sino más de una, ¿no? De estos casos para coger el máximo feedback posible de los usuarios potenciales de nuestro producto. A nivel de encuestas, solamente como una recomendación a nivel de product manager, si trabajáis en producto y tenéis el tiempo, una cosa que se usa bastante es hacer una entrevista semanal como mínimo. Usáis el equipo de marketing para que os envíe un mailing y captáis el interés de personas y ellos mismos a veces pueden setear, ya mira, cada jueves a las 6 tienes tu horita para que hacer entrevistas con usuarios y cada semana haces una. Esto es muy útil para entender un poco cómo evolucionan los usuarios. No es súper representativo, pero te sirve para coger un poco y entender la salud de tu producto. Y esto, feedback también no deja de ser interesante. Entonces, hasta aquí iremos un poco a cómo coger este feedback. Yo tengo una Dime, pregunta, Miquel. Yo que soy dime. más del lado desarrollador y no tanto del de producto. Ujú. ¿Cómo de efectivo es este método? O sea, a veces me lo he preguntado. ¿Cuánta Sí, información se acaba sacando realmente por ejemplo, de las entrevistas? sí. Al final, todo esto es balancearlo. Es cada uno de estos puntos, por ejemplo, encuesta, entrevista, estudios, no dejan de ser un poco dependiendo del dinero que tengas, ¿no? En encuestas son muy baratas, puedes lanzar una encuesta y cada uno responde cuando pueda. Entrevistas son más caras porque si tienes 40 horas semanales y quieres una hora por entrevista, más de 40 a la semana no puedes hacer. Y ya es muchísimo porque necesitas tiempo para respirar. Y estudios observacionales, lo mismo, necesitas tu tiempo para dedicarle, ¿no? Entonces, el criterio para definir, vale, ya tengo suficiente información, vamos a tirar adelante, es un poco esta balanza entre te sientes cómodo con la información que tienes o tienes suficiente información, que esto lo veremos un poco más adelante en cómo mapeamos esta información, y bueno, hay deadlines que tenemos que cumplir también en todas las empresas. Es difícil, en el caso de Arc Browser, por ejemplo, que os he comentado anteriormente, ellos tienen tiempo ilimitado. Es una empresa que tiene inversores detrás y realmente pueden destinar este 80%, destinar todo el tiempo del mundo para ir lanzando features a medida que dicen esto seguro que funciona. Pero hay empresas donde, claro, tenemos un budget limitado, ¿no? No podemos tener 2 personas 24 horas solamente buscando estudios y analizando usuarios durante medio año, porque muchas veces no hay este presupuesto. Así que es muy subjetivo y es más a nivel de certeza de cómo este producto puede funcionar en el mercado. Claro. Eh, es Normalmente es este feedback sumado a el mercado en sí, cómo está. Hay también estudios de mercado que se hacen y una vez coincide un poco, ¿no? Lo que ves de los usuarios y lo que ves de estudios de mercado, Statista y todo esto lanza muchos estudios. Si coincide, ves que está suficientemente cómodo, lo lanzas. Muchas veces se puede lanzar un prototipo, ¿no? Que lo que hace el browser, ve si funciona, que ven que funciona, pues lo tiran adelante en producción. Esto es también otro interesante punto para reducir el riesgo. Claro. Hay una pregunta en el chat y una Sí, pequeña discusión acerca de ella, creo. Bueno, voy a leer el nombre, pero supongo que no es el nombre real. Pone Cañete Egea, que dice, cuando eres un emprendedor no tienes producto hecho, quizá un MVP. ¿Cómo validas que hay atracción del público? exacto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, un MVP es lo mejor para lanzar un prototipo y a lo mejor después un MVP o un Working Skeleton súper simple. Sí, para captar, perdona, el interés. La Sí, última dice, frase. ¿cómo validas que hay atracción del público? O sea, supongo que, Sí, ¿cómo sabes que eso sí. está funcionando o va a funcionar? Claro, esto es importante. Aquí no lo hemos comentado, pues se llama el webinar de la semana que viene, pero es importante antes de lanzar el producto definir unas métricas de éxito. Esto sería clave decir cómo considero que el producto funciona y puedo seguir invirtiendo en esto, ¿no? Muchas veces son a nivel de dinero. Al final, si eres emprendedor y lanzas un producto de cero, tienes que definir no sé cuántos usuarios registrados o no sé cuántos usuarios pagando o los que pagan se quedan X tiempo o
estas features que yo creo que son exitosas son usadas por más de X personas, ¿no? Y a partir de aquí es donde coges estas. Muchas veces es hacer estas métricas y medirlas. Por supuesto, tienen que medir Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, un montón de tools puedes usar. Y es muy subjetivo según las métricas que tú pongas. Cada empresa es distinta, ¿no? En el caso del Success Criteria, que se llama. Así que sí, es usando métricas a piñón, pero definiendo las métricas correctamente. Esto también es muy clave para no engañarte tú mismo al final, ¿no? Gracias, Miquel. Y bueno, hay dos preguntas más que van un poco relacionadas, que hablan sobre la elección de los usuarios. La primera es, ¿qué cantidad de encuestas son necesarias para evitar el cherry picking o demás Sí. sesgos? Y la segunda es, ¿qué estrategias recomendarías para encontrar esos usuarios? Vale. Que dice Diego que es algo bastante complicado. Sí, bueno, la primera de todos, lo normal o más como depende mucho del producto que tengas, ¿eh? Pero en empresas, si defines unos públicos en concreto, normalmente tener un número significativo según la base de clientes que tienes. Si tienes 50.000 clientes, seguramente con un 10% ya te sirve para poder decir, vale, funcionará seguro, ¿no? Si quieres tener algo menos de certeza, con un 5% o hasta 2% te podría llegar a servir. Pero sobre todo que sean de públicos distintos, ¿no? Y aquí es donde atacaremos realmente esto, afecta mucho a los user personas que tengas definido de tu producto, que hablaremos también ahora, ¿no? Porque defines estos grupos y que tengas suficientes personas, pero normalmente sobre el porcentaje que tengas de usuarios activos en el producto. Si no tienes la suerte de tenerlos, pues esto sí que se complica un poco más, así que lo tienes que hacer un match con estudios de mercado. Por eso que también creo que es muy importante para no sesgarte y no tener este bias o cherry picking que comentas, ¿no? Una vez te coinciden las respuestas que tienes con un mercado, un estudio de mercado que existe, pues normalmente puedes decir que estás correcto. ¿Y cómo conseguir los usuarios? Pues realmente es tener mucha habilidad en redes sociales. Si eres emprendedor y tienes y no tienes los recursos de tener un equipo de marketing que te pueda lanzar campañas o publicidad o cosas así, pues redes sociales moverlo lo máximo que puedas. El clickbait es muy feo, pero muchas veces sirve para cosas así. Moverte por redes sociales para conseguir esto, o si tienes dinero, pues hacer campañas de publicidad centradas en algunas cosas es interesante. También ofreciendo recompensas, muchas veces funciona. Aunque si ya tienes el producto, puedes subirte de plan o añadir X pasta dentro de la empresa si tienes, o sea, descuentos o cosas así, por ejemplo, funciona si ya tienes el producto. Si no, pues sí, es picar mucha piedra. Si no quieres invertir dinero. Si quieres invertir dinero, pues puedes hacer campañas, que esto funciona bien. Guay. Bueno, como he dicho en el chat, si os parece, dejamos las preguntas de la sección aquí y seguimos. Y luego al final visitamos lo que... Exacto. Exacto, al final seguimos. Sí, sí, sí. Sí, no, al final, y poniendo, después también al final podemos seguir hablando de este tema y volver atrás. Entonces, aquí hemos cogido ya todo este feedback, conocimiento, ¿no? A través de encuestas, entrevistas y todos estos temas. Ahora vamos a cómo mapearlo esto, ¿no? Porque una cosa es tener este conocimiento y lo otro es tenerlo bien en nuestro sistema, mapearlo para que no nos olvidemos de esto y poder construir alrededor de esas personas, ¿no? Es por eso que los usos de personas se acostumbran a funcionar muy bien, aunque tiene peros. Esto lo vemos al final. Al final no dejan de ser usos de personas representaciones ficticias de los usuarios ideales, ¿no? Si teníamos estos tres nichos identificados, perder peso, ganar músculo y mantenerse activo, pues sería tener, por ejemplo, un user persona, una representación semificticia de cada uno de estos grupos. Para este modo, si construimos un proyecto alrededor de esto, cualquier feature tiene que funcionar en estas personas que hemos definido ideales, ¿no? Esto nos permite también empatizar con el producto, con el usuario y generar una conversación alrededor de las features y los usuarios con cualquier departamento. Yendo a ejemplos, hemos definido estos tres grupos antes, ¿no? Pues podríamos definir Antonio, María y Luisa. Antonio quiere perder peso, así que es importante que tengamos los objetivos de fitness, desafíos y necesidades que tiene, pero también cosas que le dan contexto a estas necesidades, ¿no? Que podría ser la ocupación,
es contable en una empresa multinacional. Su estado civil, pues mira, está casado con 2 hijos. Y hobbies, ver películas, cocinar. ¿Qué nos dan de contexto esto? Pues mira que después, cuando vamos a los objetivos, pues claro, tiene una agenda muy apretada, es contable en una multinacional y tiene 2 hijos pequeños. Mucho tiempo no tiene para hacer deporte, ¿no? Quiere aliviar el estrés, una empresa en un rango alto, sí que es importante que pueda aliviar estrés, falta de tiempo, ¿no? Pues todo esto es importante que tengamos estos user personas. Todo esto lo habremos cogido a través de las entrevistas, ¿no? En las entrevistas conoceremos las necesidades de nuestro público objetivo. Estas necesidades las podremos agrupar un poco y crear un user persona para cada una de estas. María, lo mismo, universitaria, 21 años. Ella quiere ganar músculo, ¿no? Porque, bueno, es universitaria, una edad donde quieres hacer deporte, ganar músculo, sentirte bien. Pues mira, estudiante de ingeniería biomédica, leer novelas, le gusta, ¿no? Y objetivos, pues esto, ganar músculo, mejorar su alimentación, mantener el equilibrio entre estudio y cuidado personal. Y desafíos, pues claro, es estudiante, tiene poco tiempo, así que necesita conocimientos nutricionales, tiene un presupuesto muy limitado, también para ir al gimnasio, los periodos de mucho estudio y muy poco tiempo, ¿no? Así que, claro, dejando este conocimiento que le faltaría de nutrición y de cómo hacer deporte correctamente, pues bueno, esto sería un caso de uso también para nuestra aplicación. Y lo mismo con Luisa, que podría estar jubilada y, bueno, viuda, quiere sentirse bien, claro, limitaciones físicas, quiere evitar dolencias, así que también quiere hacer deporte, ¿no? Pues lo mapeamos aquí. Esto lo habremos identificado después de haber hecho las entrevistas, encuestas y temas así. Esto es, bueno, muy interesante, aunque pero es importante también que no nos limitemos solamente en estas user personas que tenemos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque siempre podemos, el mercado es cambiante. Definimos este user personas cuando empezamos a trabajar con este producto, pero a medida que avanza, lanzamos features y demás, a lo mejor hay otros usuarios que se acaban interesando y es otro nicho que no tenemos aún identificado. Así que tenemos que ser libres de editar estas user personas en cualquier momento, de poderlas añadir más, crear jerarquía. Seguramente hay más personas que son como Antonio que como Luisa, por lo tanto es más importante el user persona de Antonio, por ejemplo. Así que esto es importante para generar debate. Digamos, por ejemplo, que el equipo de finanzas de nuestra empresa nos pide que tenemos que usar Google Glass, implementar esta aplicación con soporte Google Glass, porque esto es el futuro. Esto nos dice finanzas, por ejemplo, ¿no? Porque podemos sacar no sé cuánto dinero porque tenemos un acuerdo con Google. Podría ser. Entonces, ¿qué pasa aquí si miramos las personas? A Luisa no le funcionará, porque Luisa es una persona mayor, Google Glass no los usa, no está tan adaptada a nuevas tecnologías. Esto puede ser una necesidad o un desafío, por ejemplo. A María, bueno, María no tiene mucho dinero, así que solamente no podrá comprar los Google Glass, por lo tanto, ¿qué nos queda? Pues Antonio. Aquí dependerá un poco de si Antonio es tenemos más gente como Antonio que con gente como Luisa más María. Entonces podemos priorizar esto o no. Esto nos ayuda a trabajar con otros equipos. Podemos pasarlo con cualquier empresa. Es muy importante aquí es darle visibilidad, comunicar este uso de personas, porque al final ese uso de personas les sirven también a marketing, les sirven también a finanzas para definir planes de precios, les sirve a cualquier departamento de la empresa a ayudar y a entender mejor a los usuarios, porque al final es toda la empresa la que trabaja con estos usuarios, estos clientes. Por lo tanto, normalmente esto desde el equipo de producto, todo este conocimiento que hemos adquirido es muy importante que lo podamos transmitir. Así que, bueno, esto será un poco el objetivo de las user personas. Si te parece, Cristian, como vamos un poco así justo de tiempo, vamos al final a las preguntas, ¿vale? Estén libres de ir poniendo preguntas en el chat. Nada, quedan 2 secciones y así lanzamos los últimos 15 minutos para preguntas y vamos, ¿vale? Porque veo que hay muchas preguntas que están similares y que solamente hablaré ahora y a lo mejor respondo algunas. Así que eficientamos un poco y usamos mejor el tiempo. Pero sed libres de poner cualquier pregunta, que son súper útiles. O feedback vuestro. Yo estoy hablando de user personas, pero hay otras metodologías también de mapear el usuario. Así que si habéis trabajado con otras metodologías, sed libres de ponerlo aquí. O sea, de ponerlo en el chat. Después, vale, hemos cogido el conocimiento de los usuarios, hemos mapeado los user personas para no olvidarnos de qué público y qué necesidades hay en la industria. Ahora ya empezamos a tener unas
ideas de cómo podría ser esta aplicación, ¿no? A partir de unos desafíos y unas necesidades que hemos visto. Y esto lo podemos mapear fácilmente en User Journeys. Hablemos también de User Stories después, de cómo esto también puede ser el centro de los usuarios, o sea, del desarrollo del producto, dejando de lado Agile, que es otro tema. Los User Journeys al final son representaciones visuales de un proceso que sigue un usuario al usar nuestro producto. Desde inicio hasta fin, o lo podemos segmentar un poco. Podría ser, he visto esta aplicación en un anuncio de YouTube y esto es el primer paso. Segundo, pues me registro en la aplicación. Tercero, añado mis datos. Es este flujo que el usuario que usaría en nuestra aplicación. Este flujo lo podemos crear a partir de las necesidades que hemos identificado. Por ejemplo, en el caso de estudio que estamos haciendo, bueno, solamente remarcar, aquí veis esto sería el User Journey de la aplicación móvil de Wikipedia. Puede ser lo más complejo que quieras. El de Wikipedia es complejo, es muy complejo. Nosotros lo vamos a simplificar porque, bueno, estamos limitados en el tiempo, ya podría ser un máster solo para hablar de User Journeys. Pero simplificándolo, porque al final depende mucho de la industria. Podemos crear un User Journey de María, de la universitaria, ¿no? El que hemos visto antes. Podríamos hacer solamente uno para cada User Journey, User Persona, o sea, uno para cada uno o uno unificando todo, dependiendo un poco de cómo se puedan combinar. Al final habrá unas features o unas características o no en la aplicación, dependiendo también de los casos de los usos de personas que ya hemos identificado y los casos de uso que pueda tener nuestra aplicación. Todo esto serán hipótesis al final. Por tanto, en el caso de María, ¿no? Podríamos hacer un descubrimiento, el primer paso, a lo mejor lo ha visto en Instagram que un amigo ha publicado su progreso y a lo mejor pues dice, epa, ¿qué es esto? Entonces clica el link y se va a la segunda fase, que sería registro. Pues se registra en la aplicación, añadiendo información básica. ¿Qué hemos visto, qué eso nos ha pedido y qué hemos identificado? Pues que los usuarios quieren poner metas, ¿no? Ganar músculo, perder peso, sentirse activo. Pues esto pueden ser metas en la aplicación. Por lo tanto, después de registrarse, podríamos añadir metas. ¿Qué hemos visto en María también? Que, bueno, no tiene mucho tiempo, hemos visto justamente muchos user journeys, que María no conoce muy bien cómo hacer deporte de forma correcta, cómo comer bien, pues puede recibir una rutina personalizada. Si la aplicación ya le hace su trabajo y le proporciona este plan de ejercicio y consejos nutricionales. Después, un seguimiento para que María pueda hacerlo de forma correcta, ejecutar este plan. Pues poder hacer los ejercicios, seguir consejos nutricionales, monitorear el progreso a través de la aplicación y finalmente pues un feedback y unos ajustes, ¿no? Puede la aplicación adaptarse a lo que María hace. De este modo, pues bueno, María ya que no tiene tiempo, no puede, no tiene mucho dinero, pues toda la aplicación le está solucionando el problema que hemos identificado en María. Si lo añadimos en otros user personas, pues podríamos a lo mejor añadir otras features, ¿no? Que no solamente sea recibir rutinas, sino además editar rutina. A lo mejor es útil para otros casos user personas que hemos identificado o necesidades. Esto puede crecer todo lo que queráis, pero lo importante es pues empezar a hacer esto a través de una hipótesis. Esto no debería ser una hipótesis a través del conocimiento que hemos conocido, que hemos descubierto, ¿no? Esto lo que nos permite, una vez tenemos todas estas fases dentro de la aplicación, es crear historias de usuario. Historias de usuario son, para los que hayáis trabajado en metodologías más Agile, Scrum, es como la base, ¿no? Al final no dejan de ser como casos de uso, donde mapeamos el usuario, la necesidad y el objetivo que tiene para dar un poco de contexto a lo que estamos desarrollando y poder empezar a discutir y a trabajar con el usuario y con una necesidad del usuario en el centro. Cada uno de estos pasos podría ser perfectamente un user story, aunque lo podríamos decomponer un poco más, porque a veces puede ser un paso muy grande y tengamos que crear más de una funcionalidad, por lo tanto más de un user story. En este caso, recibir rutina personalizada podría ser este perfectamente. Como María, quiero recibir un plan de ejercicios adaptado a mi objetivo para ganar músculo, para asegurarme que estoy haciendo los ejercicios adecuados. Pues mira, lanzamos este user story. Esto, los que hayáis trabajado en Agile o Scrum ya lo conoceréis, pero no solamente sirve para desarrollo, para cuando ya estamos en fases de delivery. Esto nos sirve para crear estas
discusiones, ¿no? Tenemos las user personas, que nos permite hacer discusiones con marketing, finanzas, con todos los departamentos. A lo mejor tenemos un equipo de ventas o de growth, donde también queremos involucrar. Pues podemos empezar a discutir esto. Mira, ¿cuál es más importante de User Story? Mira, hay esta necesidad, este objetivo, esto es más importante que esta otra necesidad, este objetivo, y a lo mejor para lanzar este MVP que comentabais antes, no tienen por qué lanzar todas las historias de usuarios, solamente a lo mejor nos podemos centrar en las más importantes, más críticas y tirar hacia allí. Pero para personas no técnicas, personas que no hayan hecho este estudio como hemos hecho nosotros de mercado con encuestas, entrevistas, esto ya les sería suficientemente importante junto con las user personas. Esto nos permite crear esta discusión al final, ¿no? Que sería un poco esto de aquí, ¿no? Centran también el desarrollo en las necesidades reales del usuario. Como más gente esté involucrada en todo este proceso, mejor. Al final, todo está iterando más en involucrar a los desarrolladores, los ingenieros en esta parte de conocer también al usuario. Porque al final, todo lo que haces tiene que tener un valor, tiene que tener sí, al final un valor para el usuario, para el producto, para la empresa, ¿no? Y conocer este valor, conocer esta necesidad, conocer la parte, lo bueno que estás desarrollando es importante. Y es un feedback muy bueno cualquier persona al final que estas discusiones son muy buenas al final para desarrollar el producto correctamente. Así que, bueno, ayudan a priorizar características y, bueno, como un extra, ¿no? Es que se integran perfectamente en marcos Agile. Si trabajáis en Agile, perfecto, porque ya lo tenéis integrado. Que no trabajáis en Agile, lo hacéis más como un proyecto con todo definido al principio y demás, también se podría perfectamente integrar siempre y cuando entendáis al usuario, ¿no? Al final es todo este trabajo previo para crear esto y al final, pues bueno, este usuario que se bien para crear una discusión, no será tanto para el equipo de desarrollo al final, pero igualmente es muy útil. Y finalmente, la mala noticia es que este feedback tiene que ser siempre. O sea, todo este conocimiento que estamos cogiendo del usuario lo tenemos que hacer de forma iterativa. No es un conocimiento que cojamos al principio y creamos toda la aplicación con ya toda la historia del usuario, con ya todo esto user journey, lo construimos y después ya miraremos qué pasa, sino que esto tiene que ser iterativo. Al final, el mundo es muy cambiante, ahí las necesidades van cambiando, bueno, es muy penoso, pero hay guerras, hay de todo en este mundo y esto impacta a un montón de industrias, un montón de usuarios y al final la competencia también aparece en 2 segundos. Por lo tanto, es muy importante que este conocimiento lo vayamos creciendo siempre. Estas actividades de encuestas los podamos ir haciendo periódicamente. Las entrevistas con usuarios, un caso interesante es esto, hacerlo una cada semana o 2 cada semana, el tiempo que podáis coger, ¿no? Pero ir haciendo. Porque al final lanzaréis una feature y a lo mejor no les gusta nada a los usuarios. Pues como antes os enteráis, mejor. Como antes cojamos el feedback de algo que estamos haciendo mal, mejor porque antes nos podremos adaptar. Es por eso que es importante esta parte iterativa. Puede ser este feedback cogerlo después del lanzamiento o antes. Podemos jugar con prototipos. Lanzamos un prototipo o un MVP muy, muy básico y cogemos el feedback. Y después pues lo construiremos de otro modo, ¿no? Pero esto nos asegura que si hay áreas de mejora que se nos pasaron al principio, cuando identificamos las necesidades del usuario, las podamos corregir cuanto antes o podamos añadir nuevas. Y eso sería un poco, ¿no? ¿Cómo podemos recuperar este feedback? Pues podemos hacer prototipos y lo vamos hacer prototipos y probando. A/B tests, si tenéis un poco más de presupuesto, tiempo y una empresa más centrada en producto, no siempre hay la suerte de poder hacer A/B tests. Pero si podéis es perfecto. Lanzáis una aplicación con dos versiones y probáis cuál de las versiones tiene más sentido, ¿no? Puede ser colores, alguna tontería. Por ejemplo, sí, bueno, hay muchas aplicaciones. Si miráis WhatsApp, veréis que mucha gente le llega antes la actualización de WhatsApp a unos que a otros. Lo mismo con Twitter, algunos tienen unas funcionalidades, otros otras. Y después veis que es una actualización, pues realmente lo hacía más para probar. Si es un desastre, pues lo tiran atrás y nadie ha visto nada, ¿no? Y solamente ha impactado a la mitad de los usuarios. Es muy interesante. Entrevistas por lanzamiento, esto es lo que comentamos de ir haciendo, y análisis de datos. Esto, si podéis tener la suerte de hacer como Slack o como muchas aplicaciones, bueno, todas las aplicaciones que realmente que están bien diseñadas con producto,
está bien mapeado a nivel de Google Analytics, de Hotjar, y sin tener que preguntarle nada al usuario ya veis un poco qué features son más usadas y cuáles menos. Muchos de vosotros seguramente conocéis este caso en que empezáis un nuevo proyecto o empezáis en una empresa, analizáis un poco Google Analytics y veis que hay una página que se usa una vez, alguien lo visita cada 2 meses. Y es, ¿para qué estamos manteniendo esta página, no? Este análisis de datos ya nos da mucha información sin tener que ser muy costoso. Y fácilmente, ¿cómo podemos mapearlo? Pues mira, teníamos el Customer Journey antes, metemos 2 filas más, frustraciones y oportunidades de mejora. Y un caso muy interesante podría ser el seguimiento, ¿no? María está siguiendo los consejos usando su móvil, su aplicación de móvil. Pero claro, ¿qué pasa? A lo mejor tiene un wearable, un smartwatch y quiere usar su smartwatch. Pues a lo mejor hay una frustración aquí que identificamos después de haber lanzado la aplicación, que es que no siempre se tiene un móvil disponible. Pues integramos la aplicación de smartwatches. A lo mejor esto es muy interesante. Entonces, ir mapeando todas estas cosas, después ya se priorizará dependiendo de cómo veáis también los user personas, a nivel de finanzas también tiene mucha importancia, ver cuáles aportan más, puede aportar también dinero a la empresa o no, y ir priorizando después estas mejoras de forma iterativa, dependiendo de la criticidad también, ¿no? Porque hablando de criticidad, casos reales que han pasado, empezaremos por eso, por ejemplo, a nivel de crítico, Airbnb. Como sabéis, era una herramienta al principio muy sencilla para contratar alquileres vacacionales, había gente que ya lo usaba, que tenía tracción. Lo que pasa es que rápidamente llegaron las preocupaciones sobre la seguridad y confianza para alojarse en casas extrañas, ¿no? Esto de que a lo mejor llegas a la casa y no hay casa. Había esa preocupación. Si Airbnb no hubiera añadido sistemas de verificación de identidad, reseñas detalladas, un proceso más transparente para mejorar la confianza, Airbnb seguramente hubiera ido hacia abajo. Es muy importante identificar estas frustraciones y estos pain points cuanto antes mejor. El caso de Google Glass era privacidad también, pues era muy importante iterar hacia allí. Ahora ya Google hace más procesamiento de datos en tema de Google Analytics, de Google Assistant, dentro del propio móvil sin enviarlo a los servidores de Google. Esto es algo que hicieron para mejorar la imagen de privacidad. Slack también es otro caso. Era una herramienta de comunicación para un equipo de desarrollo de videojuegos. Lo que pasa es que había interés para hacerlo para empresas más grandes, quería más integración en la gente, más características, pues nada, se construyó y se acabó siendo Slack, ¿no? Una herramienta más compleja. Y un caso interesante, que no sé si lo conocía, yo también lo conocí haciendo este meetup, es Instagram. Empezó como Bourbon, el licor, y era una aplicación de check-in con características sociales. Era un poco como, he ido a este bar, uy, súper guay. Mira, hay una foto adicionalmente como para decir, mira qué guay era mi bebida. Lo que encontraron es que había mayor interés, después de haberlo lanzado, en compartir fotos que no en todas las otras características de valorar sitios y de añadir comentarios. Entonces, pivotaron directamente a enfocarse en fotos, compartir fotos. Lo renombraron a Instagram y se siguieron adaptando el feedback, creando historias y temas así. Así que es por eso que, aunque lancemos la aplicación, nunca nos podemos fiar de que ya lo tenemos, ¿no? Que identificamos en su momento un nicho, ¿no? Como hizo Instagram con Bourbon, de que querían hacer más checking de sitios y después, pues bueno, se hubieran quedado ahí y hubieran ido un poco hacia abajo. Esto pasa en muchas empresas que están muy establecidas en el mercado, son muy confidentes de que están muy decididas y conformes en que su producto siempre funcionará, que sobre todo empresas un poco más, sí, de toda la vida, que si no pivotan a tiempo y si no innovan a tiempo, se van hacia abajo. Y bueno, he tenido la suerte o no, o desgracia de haber trabajado en alguna de ellas y afecta mucho también en cómo nosotros como equipo de producto o como equipo de desarrollo, equipo de ingeniería, podemos comunicar esta importancia en tener el usuario en el centro y hacer estas entrevistas y el valor que todo este feedback de los usuarios nos aporta como empresa y como producto. Y hasta aquí sería un poco la presentación. Nada, agradeceros un montón el tiempo. Vayamos un poco a preguntas, Cristian, no sé si hay alguna cosilla por aquí. Nada, somos libres de ir hacia atrás o cualquier cosa.
Bueno, muchas gracias, Miquel. Creo que he aprendido más en este rato que en todo lo que llevo trabajando en la industria. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. No hay más preguntas desde la última sección. Parece que la que más ha interesado ha sido la de captación de usuarios, que debe Bien, ser la parte más painful, quizás, no sé, hablo un sí. poco desde el desconocimiento. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, os invitamos a hacerla, a abrir el micro y preguntar lo que queráis, a enseñarnos un poco las caras si queréis también. Si no, pues iremos Y a, dejando por aquí. y a dar feedback, que recordamos que tenemos una segunda sesión el jueves que viene y así le servirá también a Miquel para saber si quiere poner más el foco en algún tema que os interese especialmente o algo en lo que queráis profundizar un poco más. Así que va así, os animamos a que abráis el micro y digáis la vuestra, por fin. Yo quisiera hacer una pregunta precisamente sobre el tema de research de usuarios, ¿no? Yo, bueno, me llamo Eduardo, yo trabajo con Miquel, por cierto, pero también como gerente de producto, pero siempre es bueno hacernos preguntas entre nosotros, creo. Y me gustaría un poco tu opinión sobre cuando estabas hablando de captar usuarios, ¿no? De las cantidades y de los tipos de entrevistas o de polls que mandas por email. Yo estaba haciendo un poco la explicación en el chat sobre las diferencias entre lo que es el research cuantitativo y el cualitativo, ¿no? Y Sí, la separación de eso. sí. Un poco tu visión cómo es cuando no es tan fácil acceder a estos usuarios, porque yo, por ejemplo, he utilizado lo que es el support de las empresas para captar esa información, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tienes una startup que quieren empezar a lanzar un producto, que creo que hay gente en el chat que ha estado un poco por esa línea, ¿no? ¿Cuál sería tu approach? ¿Empezarías más con el cuantitativo y luego pasarías al cualitativo para hacer como un poco el embudo hacia llevarte hacia el MVP o qué Sí. acercamiento utilizarías tú? Guay, gracias Eduardo. Ya me sonaba tu cara, no hay broma. No, sí, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, presidente. Sí, esto es un poco lo más, cuando es más pain point, los que tenemos suerte de trabajar en una empresa grande donde se puede invertir en conseguir datos es más fácil, pero cada vez se pone un precio más alto a los datos, ¿no? Con todo el tema de AI y Machine Learning, así que cada vez es más, sí, es más difícil un poco conseguir estos datos. En el caso de tener una startup, he tenido la suerte de lanzar algunas, así que en algún sentido que sí que podría dar algún feedback. Normalmente los datos cualitativos son bastante más caros o difíciles de conseguir que los cuantitativos. Así que lo normalmente, antes de, antes de invertir en el producto, primero de todo tenemos que saber si realmente hay este interés, ¿no? Si lo que llamaremos un poco un product market fit de los nerds de producto. Donde lo que haríamos es coger datos del mercado, estatista, cosas gratuitas que podamos conseguir, más cualitativos, y después encuestas y temas así, que también sean cualitativos, perdón, cuantitativos, y más tipo también encuestas y temas así, más también cuantitativos. Si vemos que por la parte cuantitativa ya tenemos suficientes datos que nos respaldan un poco nuestra idea y nuestro proyecto, entonces tiraría un poco más a los cuantitativos, haciendo un poco más de cualitativos, perdona. Entonces tiraría más a hacer más encuestas, entrevistas uno a uno, hacer pruebas de producto y cosas así. Normalmente cuando tenemos pocos datos, lo que funciona bastante bien, que sí que es una técnica que, bueno, tiene un balance bastante interesante entre coste y beneficios que conseguimos, serían los prototipos. Es relativamente fácil conseguir entre grupo de amigos y gente más próxima, gente que esté dispuesta a probar cosas, ¿no? Le das una interficie súper básica, hay herramientas online para hacer prototipos como Marvel o cosas así, que fácilmente puedes diseñar un prototipo de una aplicación y se puede hacer la prueba, ¿no? Pues
de ver cómo funciona, de ver si hay esta necesidad en el mercado. Y entonces prototipos funciona bastante bien. Lanzar prototipos, si tienes ya algunos conocidos, ¿no? Un caso de uso que os podría comentar es, en el pasado sí que lancé una aplicación que consistía en temas legales, ¿no? Teníamos un público que era muy difícil de conseguir, que eran abogados. Ya os podéis imaginar cómo de tecnológicos es este sector. Es bastante aún del papel y el lápiz. Así que era muy, muy, muy interesante. Era muy difícil acceder a ellos porque mucho trabajo, no les puedes enviar un mail porque no te responderán, tienes que ir allí, ¿no? Entonces era más cómodo conseguir algunas personas que estén dispuestas a ayudar, a hacer como beta testers y lanzar estos prototipos, ¿no? Entiendes un poco sus necesidades a nivel cualitativo y les haces unos prototipos, ¿no? Para que tú crees que de un flujo, de un user journey, que crees que soluciona su problema. Ellos lo prueben y te digan en voz alta lo que ven. Y si vas bien, muchas de estas features que verán, ¿no? Muchas de las cosas que clicarán, dirán, ostras, esto es súper útil, ostras, qué guay, tengo esto, ostras, y te irán preguntas de, ¿y cómo puedo hacer esto? Entonces, como, espera, esto a lo mejor no estaba identificado al principio, ¿no? Y es un coste relativamente bajo porque a lo mejor lo puedes hacer con un público más pequeño, con 5 usuarios que tú creas que son suficientemente representativos y hacer la prueba de ver cómo funciona este prototipo. Junto a esto con unos datos más cualitativos que podemos conseguir de mercado, de analíticas, de encuestas que podemos lanzar así masivamente con la ayuda de alguien. Con la ayuda de alguien me refiero, si conocéis a alguien que tiene muchos seguidores en Instagram que te ataca a este sector o puede tener gente de este sector, pues lo lanzas. Y si no, lanzas encuestas un poco como la que os he lanzado en este meetup, donde la primera pregunta o la segunda era ¿en qué sector trabajáis? Sanitario, no sé qué y demás. Si atacáis ya un sector en concreto, sin crear un bias, preguntáis todos los sectores, a lo mejor solo os interesa uno. Y entonces solo cogéis después los datos del sanitario, porque era un público sanitario que querías conseguir, ¿no? Pero intentar segmentar y atacar al usuario que vosotros realmente creéis que es útil. Con un coste muy bajo. Lanzáis después un MVP. Si tenéis esta hipótesis, assumption que habéis podido validar más o menos con prototipos y con algunos datos cualitativos, y probáis a ver cómo funciona, ¿no? Con un MVP de muy bajo coste, más que un MVP sería casi un working skeleton básico, y lo lanzáis al mercado, probáis de promocionarlo, miráis a ver cómo funciona y con un budget relativamente bajo en Google AdSense, en publicidad en redes, muchas veces ya podéis conseguir algunos feedback con un MVP muy básico que habéis lanzado. Y ir iterando hasta que haces crecer el producto. Eso sería con un coste más limitado que cuando se crea una startup normalmente es el caso. No sé qué es inversión, pero esto ya es tener mucha suerte. Muchas gracias. Creo que hay que dar preguntas así a los product managers porque siempre les invitas a hablar. Bueno, nosotros contentos, somos unos charlatanes. Sí, Muchas contamos veces. historias. Exacto. Muchas gracias. Eh, Perfecto, ¿una pregunta más? Una cosilla más. yo solo quería compartir una experiencia personal en una empresa en la que estuve hace unos años, antes de estar en Codurance. Era una aplicación de resultados deportivos y al principio, claro, es difícil obtener muchos usuarios y fue un poco lo que decías, ¿no? Había un poco de presupuesto y lanzamos ahí una campaña mega invasiva en redes sociales y así. Y cuando ya tuvimos usuarios, empezamos a hacer entrevistas presenciales con los user personas que definimos. Y me acuerdo que les dábamos una tarjeta para gastar en Amazon para, para que la gente al menos viniera y yo qué sé, merendaban allí, se llevaban una tarjeta de Amazon y estaban una hora o así más o menos hablando de la aplicación, de cómo, de qué les gustaba, qué no les gustaba y demás. Sí. Estaba, bueno, A ver, una forma más. es muy interesante, sí. Sí, sí. Además, en este tipo de productos, hacerlo así con rewards de Amazon es muy interesante. Lo único que también hay el riesgo haciéndolo así, en mi caso de abogados, es imposible hacerlo con vales de Amazon. Ningún abogado de más de 40 años
te dirá que sí por un vale de, aunque sea de 50 euros, ¿no? Entonces, esto sí, es muy importante y está muy bien que lo hayáis conseguido identificar, ¿no? Que va a ser esas personas, esto es lo que les interesa, ¿no? Para conseguir este feedback. Así que bien, bien, bien. En ocasiones yo creo que la zanahoria en ese caso, más que el vale de Amazon, es darles un early beta access o algo parecido. Exacto, sí, ser los primeros en usarlo y después, sí, sí, sí. Esto es muy también, Creo Luis, que, sí. creo que Luis, sí. perdón, Sí, sí, creo que sí. Luis tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Y has comentado ahora mismo sobre el Product Market Fit. Yo lo entiendo que eso se utiliza a partir de una gran cantidad de datos para tener una campana de Gauss representativa. Pero es que al principio has estado hablando de captar un 5, un 10%, y para tener eso, para evitar el sesgo y para evitar el cherry picking, evitar Sí. esos bamboleos y vender un poco, ser vende uno, entonces hay que ir hacia ese product market fit. ¿Cómo se consigue? Exacto, completamente. El Product Market Fit no es, creo, como lo que queremos conseguir para lanzar el MVP, es como el objetivo final, ¿no? Para realmente asentarnos en el mercado y poder decir que tenemos algo que funciona. Pero es como el objetivo final, ¿no? De todo esto, como comentas, como bien comentas, el 5 o 10% no nos sirve para definir un Product Market Fit. Sería esto unos pasos iniciales para crecer la base de usuarios, ir creciendo el producto hasta que realmente tienes esto, como comentas, ¿no? Esta campana de Gauss, donde podemos coger realmente tener suficiente certeza como para llegar al Product Market Fit. Al final, cada uno define un poco el Product Market Fit de una forma distinta. Normalmente es cuando podemos lanzar algo y ya tiene una tracción y tiene unos usuarios que de por sí están interesados y no tienes que invertir. No, muchas veces lo hacen por tema de coste, lo que lanzas, recibes más de lo que lanzas a nivel más después de lanzar el producto, o puede ser a nivel de uso al final. Como Product Manager normalmente usamos el uso. Si se usa suficientemente la aplicación y el beneficio que se consigue, aplicación, partes clave, has conseguido que el objetivo, la estrategia, es que al final todo esto viene, perdona que me vaya un poco por las nubes, porque aquí hay, a nivel de producto tenemos que tener una visión, una estrategia, ¿no? Y un Product Value Proposition, una proposición de valor que esta aplicación tiene, ¿no? Al lanzarlo al mercado. Entonces, cuando esta proposición de valor ya está sentada, ya tiene este margen de usuario suficientemente grande, que invierte suficiente y que tiene entonces este uso para este Product Value Proposition, entonces sí que podemos considerar que estamos llegando allí o hemos llegado allí. Depende mucho. Es una muy buena pregunta. Sí, y aplica mucho distinto diferente a cada industria. Pero sí, ¿tienes alguna otra cosa que ver? Perdona, sí, es que efectivamente estamos un poco saturados de esa startup, en plan Lean Startup, de venga, lánzate, pivota, sigue, ánimo, y a base de como mucho test A/B y pequeñas cosas para tener el aliciente de la captación de leads y que la rotación vaya acrecentando, ya no solo en la permanencia, sino directamente el uso de la aplicación. No te interesa gente que se la haya descargado porque eso simplemente son números. Te interesa la gente que lo está utilizando y que le está dando uso. Y eso es lo que tú tienes que ir incentivando. Es un poco esa carrera de la zanahoria que tú has dicho de integración continua. Sí, 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 completamente. Sí, es muy buen plan el que estás justamente siguiendo, porque sí, al final es eso, es esta carrera en conseguir estos leads y definir estas métricas, ¿no? Que después, una vez lanzado la aplicación, pues tienes, perdón, estaba a oscuras. Una vez has lanzado eso, pues estas métricas pues son satisfactorias, ¿no? Y puedes considerar que las métricas que dan soporte a este Product Value Proposition, pues, y es lo que dices, no solamente descargar la aplicación, que sería una métrica un poco pobre, ¿no? Sino que se use y que seguramente no haya un churn muy alto a veces después de haber lanzado la aplicación y temas así. Sí, sí, no, súper buen aporte, muchas gracias.
Pues nada, si no hay más preguntas y a todo el mundo le parece bien, lo podemos dejar aquí. Creo que podríamos estar hablando un buen rato más. Pero para eso Eh, tenemos el jueves que viene, acordaos todos. a eso iba, Elena. Y por suerte tenemos este segundo meetup en el que Miquel nos volverá a dar mucha más información y seguro de tan alta calidad como la de hoy sobre Product y nada, esperamos que os haya gustado. Cualquier feedback es bienvenido, nos podéis escribir por redes, por LinkedIn, por donde creáis conveniente y esperamos veros en el siguiente meetup. Gracias, Miquel, Elena, Eduardo, Víctor, no recuerdo, Diego, todos Sí, los que han participado y esperamos veros en la siguiente.